Mm, eh, Buenos días. El tema de hoy es de José Adimendi Trujillo Modín, hermano de Trujillo, alias Petán. Entonces, él, na- él nació el 4 de octubre de 1895. Entonces, el tema de hoy es de Petán. ¿Qué usted me puede decir, Cheche, en el transcurso de Petán, en el tiempo que él duró gobernando Bonao? Prácticamente, pues, Petán no era que gobernaba directamente Monseñor Noel, la provincia de Bonao, porque todo el mundo sabía aquí que había un presidente, que era eh, Rafael, Trujillo. claro. Ujú. Entonces, quien confinó a Petán allá fue su propio hermano, entregándole esa región del Cibao para que él dominara todo el escenario de para allá y se encargara de lo que era eh, las provincias del Cibao. Pero más que eso, Petán tenía otras atribuciones, de las cuales en ese tiempo el Petán era el vicepresidente de la República. Y quien era el gobernante era su hermano Rafael Leónidas Trujillo Molina. ¿Por qué él le confió a Bonao a Petán? Para que él se encargara de ese territorio. Porque no podían haber dos gallos en una traba, mandando, y las atribuciones de su hermano no podían ser parejas con la de Rafael Leónidas. Entonces él, en serias disputas y discusiones, hasta con su propia mamá y viceversa, en parte con la familia, que había muchas reuniones secretas donde se llamaban discusiones, cosa que nunca llegó a saber parte del pueblo dominicano, ni tampoco eran temas que eran relacionados para que el público lo supiera, pero sí hubo una disputa entre ellos. Entonces le confió esa parte a Petán del Cibao para que él se hiciera cargo de aquel lado. Prácticamente el gobierno quedó dividido ahí en dos partes, tú en el Cibao y yo en la capital. Era así para definir diferente. No, excusen. Eso es, la historia dice que Leonidas Trujillo le dio, le dio Bonao a él porque Petán siempre estaba haciendo de la arena, capitán. Petán supuestamente en la historia dice que Petán siempre tenía malos vicios de mujeres, de como de edad, de mujeres, de edad y de muchas cosas más, incluso que también hasta falsificación de cheque. Y cada vez que Petán hacía eso, la mamá de ellos sabía que era que era Altagracia Juliana Modina de Chavadiel, que era la mamá de Trujillo y de Petán. Cuando sabía eso, se embaraba
para donde Trujillo, porque sabía que Trujillo era recto, y diciendo de que lo perdone, que Petano que era una persona que falta de amor, que había que darle cariño, y por eso Trujillo a veces ignoraba lo que hacían, y la última, y ya para Trujillo salir le dio el cargo de coronel y le dio Bonao para que él gobierne Bonao, porque supuestamente ellos decían que en República Dominicana era de ellos y que ellos tenían que gobernar República Dominicana. ¿Eso lo decía quién? ¿Eh? ¿Quién lo decía? Petán. Ah, lo decía Petán. Petán, y Petán decía que República Dominicana era de ellos y tenía que gobernarlo de ellos en la historia, de lo que yo acabo de leer y de escuchar. Mire, ellos tienen un hermano, o tenían, no sé, porque parte de la familia Trujillo, muchos han muerto, que todavía el pueblo dominicano no sabe cuántos quedan de ellos vivos quiénes eran unos y otros. Muchos ahora mismo, en edad mayor, no saben lo que fue esa dinastía. Pero sí, Trujillo tenía más hermanos, que solamente no era Petán. No, escúcheme, porque los otros hermanos, en la historia dice que los otros hermanos se llevaban de lo que Trujillo decía, pero el único desobediente era Petán, que siempre, incluso que llegó a matar a par de personas y en esa época Trujillo decía que primero era la orden la orden de que si había que hacer algo, primero tenía que consultarlo con él y después actuar. Pero Petán hacía la cosa era de hacía algo que si hacía un lío y tenía que matar a una gente, lo hacía. Y si había que cambiar un cheque de mala muerte, de eso, de lo que son cheques malos, él lo hacía. Y todo problema se lo achacaban a Trujillo. Y Trujillo por eso fue el que cogió la decisión ya a lo último, porque la, la, la abogada de Petán, ¿verdad? Que el nombre de él era José Arimenti Trujillo Molina, allá Petán. Cada vez que sabía que hacía algo malo, iba para donde la mamá de él, que llamaba Trujillo hasta hacia de Molina, el Chavadiel, iba para allá, y la mejor abogada de él, para que ella interceda de los problemas que hacía de mala forma para el Trujillo, porque sabía como Trujillo era recto y había que hablar con él primero, antes de hacer algo. Él se escondía atrás de la mamá y la mamá resolvía con Trujillo. Cuando había un problema en la familia Trujillo, hablando legalmente, lo que era entre Petán y su hermano, Escúchame, los otros hermanos se llevaban de Trujillo. El único malo era Petán. no me- cuando sucedían problemas entre esa familia Trujillo, porque hay que mencionarlo a todos, no podemos nada más decir que Petán. Mm. Cuando habían esas diferencias, siempre llegaban al oído de la mamá. De la mamá llegaban esas diferencias entre ellos dos. Arimendi era un hermano de él. Ujú. Arimendi era un hermano. Entonces, ¿por qué le apodaron negro a Petán? Ahí es donde hay que ver el significado de una cosa y de la otra. Yo lo conocí a él en el año 1958-59, siendo un muchachón joven. Inclusive yo me recuerdo una vez que lo que hoy se llama en Sánchez Espaillá, en Sánchez Espaillá, Mm. por ahí en esos lugares,
por ahí, llegando por allá, por donde tenemos Coto Cuello, y la Albert Thomas, y la que hoy se llama José Fabrea, habían por ahí lo que habían era potrero de vaca y de animales, y había muchos sembradíos de caña y de cosas así, etc. Y ese negro Trujillo, y su hermano, yo me recuerdo una vez siendo muchacho yo con 10 años para 11, que yo le llegué a limpiar un par de botas, a uno de ellos. Yo no sabía que era que se llamaba así o que era familia relacionado con los Trujillos, principalmente con el mismo Petán. Esa calle se llamaba, en aquellos tiempos, era un camino. Esa calle están ahora en lo que se llama el Sánchez Payá. Ahí, eso me estoy hablando del año 58, 59, siendo yo un muchacho. Que no es verdad que yo le voy a usted a decir, a contestar ahora, que yo sabía mucho de lo que se trataba, de lo que era Trujillo. Lo fui conociendo a través de lo que es un muchacho De lo que usted iba a la escuela, creciendo los años pasaban. fui creciendo y vi viendo la historia de ellos. Pero en realidad sí, ellos se reunían ahí en la calle 19, ahí en el ensanche para allá. Oscar Santana, hoy donde está Oscar Santana, le decían en aquellos tiempos calle 18, 57, 58, 59. Y esa calle que se metían así colindante, la 17, hoy llamada Par de Capellana, la 19, llamada Nicolás Casimiro, la Central, y Interior Este, Interior I, Interior G, todas esas calles, todo eso por ahí era Potrero y Campo Cañero. Y ellos sí se reunían por ahí con un carnicero llamado Cano y Virgilio García Trujillo. Iba con ellos a esos lugares, ellos se reunían a beber romo y a enamorar a mujeres jóvenes y a hacer de la suya por ahí, como yo entendí y aprecié en aquellos tiempos. Sí, es verdad, no se reunían en esos lugares. Hasta que por ellos mismos, se fundó un destacamento y se mandó a hacer un mercadito en la calle 17 con 16, ahí, que uno de los militares malísimos que hubo en esos tiempos ahí era Gregorio Cuesta Tejera, que le decían Tatico, un comandante de la policía, ahí por ahí, que era un terror. Y yo siendo un muchacho, yo andaba metido en el grupito como que yo era un limpiabotas. Pero yo en realidad no sabía ni de quién se trataba ni quién era. A partir de los momentos en que se fueron avanzando el tiempo, fue que uno fue adquiriendo conocimiento de quiénes se trataba. Era la familia Trujillo. Y Petán sí lo visitaba a ellos, sí. Lo visitaba, iba por ahí. Sí, ellos tenían mujeres. Yo no voy a decir que no, pero sí tenían mujeres por ahí. Porque ahí en esos tiempos era donde más se conseguían las mujeres a la mala. No era por la buena, las mujeres que se conseguían por ahí era la mala, bajo amenaza y lo que sea. Sí, era cierto en esos tiempos. Y él frecuentaba mucho en eso. El mismo Petán, con su bota que él siempre se ponía hasta aquí. Y sí tenía una dinastía entre esos temas de él. Pero yo como muchacho no puedo directamente a lo que fue en ese tiempo contestarte que él mataba gente,
o algo así. Y ellos hacían alguna maldad. No, ellos no, Sí, Petán, que hacían cosas afuera de Trujillo, sí, sin sí, Trujillo saber. sí, pero ellos se refieren a que ellos eran un grupo que estaban con Petán. Sí, por eso mismo. No puedo mencionar a Rafael Leónidas Trujillo. A él, estamos hablando de él. Y él no andaba solo, él andaba con un grupito. De que ellos hicieran su maldad y desaparecieran gente o mataran a matar gente, yo no tengo ese conocimiento hasta esta edad que tengo. Pero de que dice la historia que él hizo eso, yo quizá hubieron otras clases de investigación. Pero siempre se llegó a saber que quien comandaba la República Dominicana en calidad de jefe supremo era Rafael Leónidas Trujillo Molina. De que hubo divergencia entre ellos, bueno, lo confinaron en Bonao. Ahora, pregúnteme usted, ¿qué pasó con él cuando lo mandaron para Bonao? ¿Y qué fue lo que él hizo allí en Bonao? ¿Y a qué se le debe el nombre eh, de, 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 de todas las cosas que él hizo en Bonao? Se me hace toda esa pregunta y yo se la conté. No, Después no. que él llegó allá, Sí, no, porque el problema era, él le dijo, era, de todo problema, era, que él le causaba a Leonidas Trujillo aquí, que siempre estaba la mamá de ellos en el medio para que Trujillo no coja una decisión, porque la mamá de Trujillo siempre como sabía que Trujillo era impulsivo, tenía miedo que Trujillo le haga algo a Petán por lo que hacía. Y que cada vez que llegaba eso a oído de la mamá de Trujillo, siempre la mamá de Trujillo se embalaba con el Trujillo a decirle que él estaba falta de amor, que él tenía problemas, que lo comprendiera. eso no era él. No, pues le estoy hablando de la historia, ¿verdad? Yo lo que quiero saber, a usted vivido, lo que usted vivió y lo que usted escuchó en esa historia. Lo que escuché, muchas cosas escuché, pero muchas cosas las vi con mis ojos. Por eso mismo, Doy lo testimonio, que usted vivió es lo que yo quiero saber. doy testimonio de lo que yo vi y de las cosas que se comentaban. Porque también había un suspenso. Usted no podía, en ese tiempo estaba poniéndose, a estar hablando todo lo que le llegaba a su boca, ni a estar diciendo que allí esto, que sé yo qué, porque cuando venía a ver, a usted lo mandaban a buscar. Y si usted soltaba mucho la lengua, usted se desaparecía y nadie sabía dónde se fue a parar para ningún lado. Oye, pero sí, sí, una de las cosas que yo recuerdo hasta este momento fue que Petán decía que quien gobernaba era él, y que el jefe de las Fuerzas Armadas era su hermano Trujillo, pero que quien gobernaba era él. Eso sucedió en el año 1958. Y él se daba unos humos, él mismo Petán, se daba unos humos, y andaba con una balsa de gente por donde quiera, lo que le decían eh, del servicio secreto, de SIN, y andaban todos ellos. Yo llegué a conocer uno de ellos llamado personalmente Virgilio García Trujillo. Ujú. Sí, Virgilio García Trujillo. Y esa gente se reunía todos los lunes, comenzando también los fines de semana muchas veces. Y esa gente bebía y daban cuarto y se enamoraban y de todo. ¿Mm? Y esa cosa que usted me acabó de decir hace rato, que le dice la historia, porque usted me está haciendo preguntas de lo que son la historia de Trujillo. De lo que yo de ahí de Efectivamente. usted me va a contestar lo que usted vivió y lo Sí. que vio. Entonces yo le estoy contestando lo que yo viví, lo que yo conocí en esos tiempos siendo un muchacho, porque a Trujillo cuando lo mataron en 1961, ya de ahí para arriba ya es otra cosa. Pero de ahí para abajo, del 1961 hasta el 1930,
donde comienza la era de Trujillo, es que se puede hablar. De aquellos que conocieron parte de todos esos momentos vividos. Pues muy bien, mire, mire, de tantas cosas que Petán hacía, a Trujillo le informaba todo lo que Petán hacía y todo lo que Petán hablaba. Lo que eran subalternos, cuando Trujillo los requería o los llamaba para hacerle preguntas, aún estuvieran andando con Petán, ellos no le negaban a Trujillo nada. Porque Trujillo, cuando mandaba a buscar uno de ellos para hacerle preguntas, era porque ya a Trujillo le habían llevado informe allí de lo que estaba pasando y de lo que estaba sucediendo. Eso trajo a colación de que Trujillo se incomodó tanto por las acciones de Petán, que lo último que dijo él, me va a costar matar a mi propio hermano, porque está haciendo cosas indebidas, está subestimando mi gobierno y también se está haciendo cosas que no le atribuyen a él. Y cuando la mamá oyó lo que estaba pasando entre Petán y Trujillo, porque sí, claro, él lo dijo, me va a costar matar a mi propio hermano, en un estado de ira, por las acciones de muchas cosas que él estaba haciendo. Entonces fue cuando se lo contaron a la vieja, que la vieja hasta le dieron un ataque de nervios y se puso mala, y esto y qué sé yo qué, y lo mandó a buscar él. Le pidió clemencia, por Dios, que era su hermano, que no lo matara, que esto y que por aquí hicieron, había una vaina grande ahí entre ellos, una disputa. Tan es así que el mismo Trujillo, para que no le refirieran referencia a nada de su propio hermano Trujillo, se encerró. Porque ya Trujillo casi tenía la orden dada de que le buscaran a Petán, que él mismo le dio. Por tantas cosas que ha hecho sin permiso de Trujillo. Sí. Entonces la mamá entró en un estado de nervio, y
Petán. Que yo pensé que ese tiempo que era que a Trujillo, y la gente, yo menor, decían que no, que a Trujillo, porque Trujillo era abusador de menor. Después fue que me di cuenta con la historia que fue a Petán, porque de Trujillo que no se puede decir, supuestamente yo no he visto ninguna historia que diga que Trujillo abusó de alguna menor, en ninguna, la más Petán. Que cuando usted iba abonado, de que de un ajo pichado, de una canción, decía que era a Trujillo, pero ya con la investigación que uno hace de historia, ya me estoy dando cuenta que esa canción no era Trujillo, sino fue a Petán, pero todo el mundo, cuando yo iba subiendo, el adolescente me decía que no, que esa canción era a Trujillo, porque era de menor. Entonces, en ninguna historia yo he visto que abusado de menores. Porque, escúchame, que hay muchas personas que dicen que era Trujillo, que las canciones, el merengue, que pasé por Bonao y me dio un vaso, un ajo pichado, y así a mí. ¿Qué es lo que lleva ahí? Te digo, ¿ves? Te digo, ¿dónde va con eso? ¿Va para el estadio? No, estoy trabajando, hasta me agarraron. ¿A quién? A Mike. Pues sí. De verdad, que hay cosas que conmueven a uno y que todavía hay muchas cosas por aprender, pero también hay muchas cosas por contar. La mayoría de los pueblos de hoy en día de la República Dominicana, en aquellos tiempos eran, ¿cómo se le puede decir? Loma. La gente, que vamos campo. No, para el campo, vamos para el campo. De Joséito Mateo para acá, Guandulito, Tatico Enrique, y todos esos viejos tamboreros, llanos, de cosas, Nico Lora, todo eso, de aquellos tiempos, no anda mucho de recuerdos de ahí para acá que todavía están activos como lo que fue Tatico Enrique y muchísimos otros tantos. Ellos cantaron eso. Y el torito que es de Bonao también tiene que tener mucho conocimiento y ha sido senador y político y cantante y de todo. El torito sabe también lo que es la historia de su pueblo, que debe de dársela a conocer como político y senador, debe de darle a conocer a su pueblo natal, Monseñor Noel, Bonao, los tiempos que ellos vivieron, su papá, su mamá, su tío, sus abuelos, en aquellos tiempos, deben de dárselo a conocer a esos políticos de allá. Y no hay uno que no sepa bien de Bonao, que solamente el torito, no, hay muchísimos más. Que son más viejos que el todito, que podían dar que esa historia en Bonao para que no se repita. En Bonao una escuela de cultura. Sí, en Bonao. A donde estaba la voz de Yuna, la emisora que nosotros le llamamos en aquellos tiempos la voz dominicana. Eso es un museo, ahora mismo en Bonao. ¿Por qué no promueven los valores en esos lugares donde sucedieron estas cosas? Pero pinchado, arroz está pinchado, a mí media
si fue que vaina de destino, o a veces yo iba menor siendo, y era estaba pichado siempre. A veces estaba por ahí, mire, por los lados, a veces por abajo y a veces de otro lado. Que a veces uno cogía que quedarse. De que para que no, entonces uno cogía la asa y si el pichado estaba de este lado o estaba de este lado, uno tenía que poner un dedo. Pa, ua, y te bebía agua. Los campesinos pusieron en aquellos tiempos, usted vea lo que le llamaban higüero, Sí, que hay mantigua. el higüero. En aquellos tiempos se aprendieron los campesinos de esa antigüedad, de que el higüero le quitaban lo que tenía por dentro. Sí, que yo voy ahí, bueno, lo tumbo, e incluso que a veces uno deja que hasta seca, porque uno lo mocha en dos y con eso uno bebía agua también. Y hasta eso estaba pichado. Esa vaina está tan duro, bueno. No todos, pero había algunos que estaban pichados. A limpiar, mire, en los tiempos yo fui muchacho, en bandeja de higüero se limpiaba. Sí, ahí. Se limpiaba y de los más chiquitos se cogían para beber agua. Y sacar agua de tinaja. Con los grandes también sacaban. De tinaja, que ni yo, ni yo, no te voy a decir tú, pero ni yo sabía en esos tiempos iba a existir la nevera, el freezer y todos los modernismos que se están viviendo ahora. No, en aquellos tiempos no había tanto modernismo ni tantas cosas como ahora, pero la gente se enfermaba menos. Pero Cheche, no había una agua más fría que una tinaja. Una tinaja, de una hacía jugar. Entonces usted cogía con un vaso así, de la tinaja, echaba el suyo y salían frías. Y de antes, oiga, de antes, mi mamá o mi abuela, que mi abuela, ponía un caño, donde un caño había una tinaja a veces o un tanque. Un tanque ahí en esa agua bendita en ese tiempo caía en el caño de ahí, y de ahí mi abuela la mandaba pasar a la tinaja. Y de la tinaja uno se bebía esa agua, porque los viejos decían que era purificada. Y es verdad, porque era dulce. Y si yo no sé cuál es el misterio de antes, que siempre estaba fría. De la tinaja siempre sacaba el agua fría uno de ahí. Mi papá nos decía a nosotros, miren mis hijos, nunca hagan cosas malas que yo sé, porque lo voy a castigar. Respeten las personas mayores, respétenlo y obedezcan, me decía mi papá. Y si a mí me dan una querella de que ustedes le faltaron a una persona, primero que lo va a castigar hoy. Y después que yo lo castigue, lo voy a llevar donde esta persona, que usted le pida perdón, y se queden allí hasta el otro día de castigo. Ya de antes. No decía mi papá. Entonces yo por eso, a través de lo que vean por una razón u otra, en cierto momento, algún momento, algo relacionado con este videíto de promoción que se está haciendo para aprender algunas cosas de la historia. Ustedes pueden contactar aquí a través de ciertos números de teléfono y también nosotros podemos compartir con ustedes cosas de inquietudes relacionadas con lo que fue del 1960 hasta el 1930, el pasado de un eslabón más de nuestra historia. Más adelante. Hay otra historia que comienza a partir del 1961 para acá, de lo que fue la desaparición de Trujillo y su muerte. Lo que ha sucedido de ahí para acá, todavía hasta llegar hasta el año 1980, muchos dominicanos no saben lo que sucedió. Del 1971 hasta el 1980. Háganle la solicitud al caballero aquí
cosa, lo pueden seguir en TikTok. Después yo les voy a decir dónde más la página lo pueden buscar para que lo vean entero. Y ahora, todavía falta un final de Petán, porque falta un pedacito de Petán, donde ese integró, porque de Petán era hasta aquí, ¿verdad? Pero para seguir otro video, porque comenzamos con Trujillo, después con Petán, después vamos a seguir con la mano derecha, que era Trujillo, de Trujillo, que era Balaguer. Y entonces de ahí vamos a seguir cada historia, indagando, y que el señor Cheche, y que el señor Cheche ha vivido su vida, no es que se ha contado, vivió su vida. Yo la historia y él la vida. Entonces, falta el último